Les han mentido sobre la democracia. Nos han dicho que es el mejor sistema, la única forma de avanzar. Pero, ¿qué tal si les dijera que Aristóteles lo vio como una corrupción? ¿Y si el sistema que defendemos hoy fuera justo de lo que él nos advirtió? Esta noche, nos vamos a sumergir en una de las ideas más incomprendidas de la filosofía política, cómo la visión de gobierno de Aristóteles desafía todo lo que asumimos sobre el poder, la estabilidad y el papel de la gente. Bueno, imagínate esto, estamos en la antigua Grecia, la democracia está en pleno apogeo, y Aristóteles está sentado como el analista político gruñón de su época, sin creerse para nada todo este alboroto. Para él, la polis, la ciudad-estado, no era solo un lugar con leyes y políticos, era la base de una buena vida. Él decía que los humanos somos animales políticos por naturaleza, o sea, que no solo vivimos en sociedad, sino que la necesitamos para ser completamente humanos. A diferencia de los gobiernos modernos, que se enfocan en fronteras y burocracia, Aristóteles veía la polis como algo orgánico, algo que crece de hogares a aldeas y a comunidades políticas completas. Y dentro de esa polis, la ciudadanía no era solo tener derechos, era participar activamente en la formación del gobierno. Pero antes de que empieces a pensar que Aristóteles fue el campeón original de la democracia, espera. Según él, no todos estaban hechos para la política, solo los hombres libres y con propiedades eran verdaderos ciudadanos. ¿Mujeres, esclavos y trabajadores? No, ellos no entraron en la lista. Aristóteles creía que estos grupos no tenían ni el tiempo ni la capacidad racional para participar en política, así que básicamente los dejó fuera del juego de la política. Entonces, ¿qué tipo de gobierno le gustaba a Aristóteles? Él los dividió en tres tipos buenos: la monarquía, que es el gobierno de una sola persona; la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos pero, ojo, que sean élites virtuosas; y la politeia, que es una mezcla de democracia y oligarquía, donde el poder se comparte de forma responsable. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Cada una de estas tenía su lado oscuro. La monarquía podía caer en tiranía, la aristocracia en oligarquía, y la república, pues, en democracia. Pero no del tipo que celebramos hoy. Aristóteles veía la democracia como una tiranía de la mayoría disfrazada, un sistema donde la mayoría podía pisotear la sabiduría y la virtud, solo porque eran más. A diferencia de su maestro Platón, quien soñaba con un gobierno perfecto dirigido por reyes filósofos, porque poner todo el poder en manos de los cerebritos nunca ha salido mal, Aristóteles era más práctico. Él creía que ningún sistema era perfecto. Cada polis tenía que adaptar su gobierno a sus propias necesidades. Dicho esto, sí tenía una favorita, la politeia, la ricitos de oro de los gobiernos, que logra un equilibrio entre las masas caóticas y la élite codiciosa. Pero a Aristóteles no solo le interesaba cómo funcionaban los gobiernos, a él le importaba por qué existían en primer lugar. Él veía la política y la ética como algo inseparable. El propósito del gobierno no era solo hacer cumplir las leyes o evitar crímenes, sino cultivar la virtud entre sus ciudadanos. Él quería que el Estado ayudara a las personas a alcanzar la eudaimonia, o la forma más elevada de florecimiento humano. En otras palabras, un buen gobierno no solo le dice a la gente qué no hacer, los anima a ser mejores. Si esto suena un poco idealista, es porque lo es. Pensadores posteriores, como Maquiavelo, eran mucho más cínicos, tratando la política como un juego brutal de poder. Pero Aristóteles, él creía que las leyes debían hacer más que mantener el orden, debían formar el carácter moral. Si eso realmente funciona, bueno, digamos que la historia ha sido dudosa en ese punto. Ahora Aristóteles no era ingenuo. Él sabía que los gobiernos, incluso los mejores, podían caer si no eran estables. Por eso le dio tanta importancia a evitar los extremos. Si los ricos controlaban todo, los pobres se levantarían. Si los pobres tuvieran demasiado poder, tomarían decisiones imprudentes que podrían destruir el Estado. ¿Su solución? Una clase media fuerte, gente que tenía suficiente riqueza para ser estables, pero no tanta como para corromperse. Él veía a la clase media como la columna vertebral de una sociedad sana, equilibrando las necesidades tanto de las élites como de las clases bajas. ¿Les suena familiar? Las democracias modernas todavía luchan con estos mismos problemas. La desigualdad de ingresos,
el populismo y la lucha por mantener el poder equilibrado. ¿El consejo de Aristóteles? Hay que mezclar las cosas, deja que diferentes grupos opinen, y no dejes que una sola clase dirija todo. Aunque Aristóteles vivió hace más de 2000 años, sus ideas moldearon siglos de pensamiento político. Los romanos tomaron mucho de su teoría de gobierno mixto, que después influyó a pensadores como Montesquieu, cuando desarrolló la idea de la separación de poderes. Y aunque Aristóteles era escéptico de la democracia en su tiempo, sus ideas sobre el equilibrio, la estabilidad política y el gobierno impulsado por la virtud sentaron las bases para los sistemas constitucionales modernos. Dicho esto, no todo lo que dijo envejeció bien. Su rígido sistema de clases y sus puntos de vista excluyentes sobre la ciudadanía definitivamente no coinciden con la democracia moderna. Pero si hay algo que podemos rescatar, es su creencia de que el gobierno debe servir al bien común, en lugar de solo los intereses de los ricos o de la multitud. Al final del día, la política de Aristóteles no es solo un viejo texto empolvado, es un modelo para pensar sobre el poder, la gobernanza y la estabilidad. Él no creía en un gobierno único para todos, y entendía que la política es un acto de equilibrio. Ya sea en la antigua Atenas o en el mundo de hoy, los mismos desafíos persisten. ¿Cómo mantenemos estables a los gobiernos? ¿Cómo evitamos la corrupción? ¿Cómo nos aseguramos de que el poder sirva a la gente en lugar de al revés? Aristóteles no tenía todas las respuestas, pero sus ideas siguen generando debates miles de años después. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Es la democracia realmente el mejor sistema? ¿O el escepticismo de Aristóteles es algo que deberíamos tomarnos en serio? Los dejo para que discutan en los comentarios. Pueden apoyarnos suscribiéndose si aún no lo han hecho. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, y los veo pronto en otro video.